dialoguen entre ustedes. Sí, Porfirio, bueno, me preguntas. Empiezo, ya Adelante. perdón que te haya quitado la palabra, Porfirio. Pero no, al contrario, dialoguen con la más idea es libertad. esto, estamos hablando del deterioro de las instituciones electorales y creo que la conclusión en esta mesa es que ese deterioro se debe al cuotismo, al control de los partidos sobre las instituciones electorales del país y que es importante que busquemos otros métodos, ya sea elección directa de los ciudadanos a los consejeros y magistrados o el método de sorteo que propone John Ackerman u otro método, porque el actual no funciona. Hemos llegado a extremos tan graves, y con esto termino esta pequeña intervención, Porfirio, como el incidente de la comida que tuvo la presidenta del Tribunal Electoral con dirigentes, doña Carmen Alanís, con dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, aspirantes a consejeros, consejeros electorales, en una reunión en donde parece que se trató el tema de una posible sanción al gobernador del Estado de México. Entonces a mí me parece que eso pues ya ilustra, es la punta del iceberg que ilustra, que nos muestra cuál es el deterioro en el que nos encontramos en las instituciones electorales del país. Y el problema aquí es que no es gratuito, Jaime, Porfirio. Jorge, realmente, lo decía Jorge antes, yo creo que hay una estrategia de algunos sectores políticos y también empresariales, los medios de comunicación, por ejemplo, electrónicos, que sí le apuestan a debilitar estas instituciones. No solamente hay una falta de acuerdos o una falta de visión, es una estrategia de actores en intereses específicos de restarle la autoridad que logró acumular el IFE en el periodo de Jaime Cárdenas, José Woldenberg y otros de 96-2003, y realmente sí hace falta, ahora sí, una respuesta ciudadana, ¿no? O sea, a esta conquista que tuvimos, ya nos lo están quitando los partidos, pero también los poderes fácticos y también el gobierno. O sea, no son nada más los partidos, el gobierno federal también lo ve, actúa como partido. Entonces, realmente se nos está yendo las manos esto, y el IFE era, en su momento se hablaba de ella como la joya de la corona, la reforma del Estado, incluso era el pacto fundacional del IFE, la reforma electoral, era lo que teníamos en México, y era poco comparado con otros países que habían experimentado transiciones, que tenían pactos más amplios en España, Sudamérica, que más bien se incorporaba temas más amplios. Aquí era meramente electoral, y ahora esto lo estamos perdiendo. Entonces realmente sí es una emergencia nacional, no solamente en materia de seguridad pública, pero también en materia de competencia electoral y democracia y la legitimidad de las instituciones. No vamos a tener lo otro. Exactamente. Volvemos al pacto fundacional original, que es el electoral. Pero tenemos también que reconocer algunas cuestiones que se nos imponen por los tiempos. Estamos hablando de deterioro institucional, pero imaginemos lo que vamos a vivir en los próximos meses. Este es el IFE con el que vamos a trabajar. Si no hay periodo extraordinario. Si no hay elección de esos 3 consejeros, yo no quiero entrar en ese momento en una discusión jurídica con John, pero simplemente digo, el tribunal ya emitió un criterio sobre el funcionamiento actual del IFE con 6 consejeros electorales y dijo que, dada la situación de anomalía, que no es responsabilidad del IFE, los actos que tomen los 6 consejeros, las decisiones, son plenamente válidas. Pero también dijeron que la elección 2006 era válida, la elección de Jesús Ortega del PRD. Entonces, ¿qué hacemos? Eso no me tranquiliza. ¿Tomamos a las instituciones y las echamos a la basura? ¿Al diablo con las instituciones? No, al contrario. Con estas sí. No, ¿verdad? Con estas sí. Con estas sí que se vayan a otro lado. Y aquí yo creo que es bueno hacer un llamado a través de tu programa, Porfirio. Tenemos que incorporar a los ciudadanos como los principales garantes de lo que hagan las instituciones. No serán los partidos políticos los que nos van a dar la solución plena. Necesitamos que los ciudadanos se conviertan en activos participantes y demandantes frente a las instituciones electorales. ¿Pero cómo lo vamos a hacer si no están enterados? A través de este tipo de programas, auditores ciudadanos que puedan estar al pendiente de lo que hacen nuestras instituciones electorales. Que las instituciones electorales no se conviertan en cajas negras, en cajas tomadas, cerradas por los partidos políticos, impermeables al interés de los ciudadanos. Necesitamos airear, porque lo más grave que nos puede ocurrir, creo yo, es que el deterioro institucional nos conduzca a lo que John Ackerman a la ley de la selva, a que entonces alguien que no sabemos quién es logre un cometido
trágico para México, que es que no tengamos siquiera condiciones institucionales para el relevo del poder en 2002. Lo que antes sí teníamos. Ese es el tema. Ese es el tema. Es lo que está en juego. Si mandan al árbitro a la enfermería, se convierte en la ley de la selva. Y se baja el Yo he público hablado a la tribuna. con responsabilidad de golpe de Estado. No tanto, pero... Bueno, la ley de seguridad es una forma de golpe de Estado. Es un retroceso en el Estado de Derecho. Es un retroceso. En programas anteriores tú has tratado este tema, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional. Es que lo vemos en todos los órdenes, cómo va disminuyendo la presencia del Estado de Derecho y cómo se imponen visiones autoritarias, ¿no? La legislación de excepción que aprobamos, por ejemplo, en materia de secuestro, esto de la Ley de Seguridad Nacional, la reforma laboral para limitar los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, hay un avance que implica la reducción de derechos fundamentales, la reducción de los espacios democráticos y la imposición de visiones autoritarias. Y el deterioro país. de las instituciones. Hay quien quiere tomar el poder a la mala. A la mala. Ese es el fondo. Ese es el fondo del asunto. La mera celebración de elecciones elecciones simuladas es una práctica histórica en México. Porfirio Díaz, ¿cuántas ganó? ¿Cinco? ¿Seis elecciones? En todo el siglo XX el PRI fundaba su autoridad y su presencia pública en base a elecciones. O sea, la celebración de elecciones no es nada nueva en México, ¿no? Esto no es un asunto que marque siquiera la transición democrática. O sea, la diferencia de 2000 es que ganó otro partido. Entonces, por eso ya empezamos a hablar de transición democrática, pero la celebración de elecciones pues siempre ha habido. Entonces, yo digo, la elección de 2006 no fue la excepción, Porfirio, fue una continuidad de una tradición histórica de simulación 94, electoral. Entonces, 97 y 2000 fueron excepciones a la regla y se volvió a lo de antes. Exacto. Entonces, 2012, ¿a qué nos estamos enfrentando? A otra elección similar a 2006, que es la similar a la mayoría de las elecciones del siglo XX, o ya una recuperación del espíritu democrático. Entonces, no es suficiente solamente tener elecciones, tienen que ser elecciones equitativas, con un Estado de Derecho, con un árbitro fuerte, con una participación ciudadana amplia. De otra forma, por mucho, aunque gane el que gane por 10, 20, 30, 40%, no necesariamente van a ser elecciones legítimas y democráticas. Tenemos que tener realmente una evaluación de la calidad de nuestra democracia. Y aquí, como dice Jorge, la ciudadanía tiene que participar. Ver, ¿qué escenarios tenemos, Porfirio? Tenemos dos. La posibilidad, que yo la veo muy difícil, por los intereses de las cúpulas de los partidos, de un periodo extraordinario para aprobar una reforma electoral y designar a los consejeros electorales. Por lo menos, ¿no? Y otro escenario, si eso no se da, Porfirio, yo creo que hay que tomar la palabra a lo que está diciendo Jorge y a ver cómo se organiza esto. Un esquema de auditoría ciudadana. De observatorios ciudadanos. Que además es una figura prevista en el COFIP, el observador electoral, pero reforzarlo, porque también las propias organizaciones de observación electoral como que se han retraído, porque están en otros temas. Correcto. Porque están en otros temas. Entonces hay que volver a decirles a esas organizaciones de observación electoral que vuelvan a tomar el papel destacado que tuvieron, por ejemplo, en los años 80 o a principios de los 90, porque hay que salvar a los órganos electorales. Claro, pero si no se reforman las leyes, las autoridades ciudadanas tienen que actuar conforme a las leyes que existen. Pero una cuestión que yo quisiera poner sobre la mesa para no dejar en tu auditorio, en el auditorio de este programa, una idea equivocada. ¿Sería conveniente que esa reforma electoral ya aprobada en el Senado, ese microajuste, sea aprobado por diputados? Sin duda. Pero si eso no ocurre, yo creo que es más grave que el IFE siga incompleto. Me parece que en orden de importancia y de urgencia, no pretendo simplemente, sino si me dijeran, a ver, una de las dos cosas, para que haya periodo extraordinario, elijan a los consejeros, señores. Y elíjanlo. Yo he propuesto que la sesión de la Junta de Coordinación Política, en donde se designe a los tres, sea pública. Así es. Y que podamos ver a través de la televisión pública qué posición tiene cada uno de los coordinadores parlamentarios. Y no lo puede hacer el presidente de la Comisión de Gobernación, no el oscurito. Nuestro amigo Javier Corral. En la Comisión de Gobernación fue público. Que yo siempre tengo conflicto con político, con sí, Javier Corral. Se transmitió. En parte fue público, las entrevistas, pero el dictamen no, y cuando se escogieron a los 17 no. O sea, fue semipúblico. Eso se apartaron. Fue semipúblico lo de Corral. Lo de la Comisión de Gobernación fue público en las entrevistas, pero no al momento de decidir a los 17. De nuevo la simulación. Exactamente, no fue público la decisión crucial.
la decisión, cuando escogieron a los 17 finalistas, que son los que están en espera de a ver a cuál de ellos se les designa. ¿A cuál le toca? Mira, a lo mejor de los 17 voy a decir una barbaridad, Porfirio, pero aquí escogiendo este método que ha propuesto John del sorteo, pues ya, si no se ponen de acuerdo, pues 17 bolitas, 17 papelitos, con los nombres de los 7 y una mano santa y escoger a los 3 de los 17. ¿La Lotería Nacional? Pues sería eso mejor, Porfirio, que lo otro que estaría cargado de sospecha y de la crítica. Porque ya no van a cambiar el criterio. La suerte es mejor que la chafa. Así es lo que digo. No es lo ideal. En este momento es mejor la suerte. En esta tardanza, en esta negociación en lo oscurito, los señores diputados han demolido el prestigio del IFE. No solamente del IFE, Jaime, han dañado el prestigio personal de todos y cada uno de esos 17 candidatos. Así es. Por eso, ya parece que hay que ir a un método, pues aunque sea de emergencia, de sorteo. Pues la democracia aleatoria. Así es. Nos están llamando al final del periodo. El poder de veto va debilitando al candidato. Y si era de este tamaño, al final ya es trapeador, es el fondo. Ya pasó todas las orcas caudinas. Estamos mal en las instituciones electorales, es un peligro para la nación. Hay poderes interesados, privados, las grandes empresas, y públicos, los grandes partidos, en borrar, en erosionar el prestigio de los órganos electorales. Tenemos el peligro de elecciones simuladas y lo que yo llamo golpe de Estado virtual en México. Los ciudadanos tienen que responder. Muchas gracias.